Ok, perfecto. Bueno, familia, nada, como prometimos, esta es una presentación de Clases Yoga y Nexo Yoga y es un taller para hablar de los dolores de rodilla. Dile adiós a los dolores de rodilla. Aquí lo que vas a aprender es una aplicación terapéutica del yoga. Evidentemente, no puede ser un taller meramente práctico porque cada uno está en su casa, pero sí es una explicación bien detallada de lo que podrías hacer. Entonces aquí vas a ver los ejercicios que puedes hacer en casa que te van a ayudar justamente a prevenir, si aún no lo tienes, o si eres un practicante de algún deporte que dé mucho impacto en la rodilla, cómo prevenir, cómo aliviar y cómo eliminar los dolores de rodilla, ¿sí? Entonces, sobre José Antonio Cao, yo creo que muchos de los que están en la sala ya lo conocen, pero siempre es bueno una pequeña introducción de quién les va a dar esta charla. José es un profesor certificado por la escuela Iyengar, por BKS Iyengar, y tiene más de 20 años de experiencia en lo que es la práctica y en la enseñanza. José Antonio es director de los centros Yoga Sastra en Tenerife y maneja un promedio de 200 alumnos activos, con lo cual tiene una gran experiencia práctica, tanto en el entrenamiento de profesores que también entrena, como en la práctica directa y el tratamiento con alumnos. Es un entrenador y formador de profesores de yoga a nivel internacional, con el programa de acompañamiento y de formación de Nexo Yoga. Y evidentemente es autor de varios cursos, entre ellos destaca el curso más vendido en ClickBanner en español, es el curso Potenciando tu Vida. Así que lo que te va a presentar José Antonio, quiero que prestes atención porque es una garantía de resultado. Puede ser un trabajo simple, siempre lo comento, pero es un trabajo seguro, equilibrado, optimizado y sobre todo efectivo, que es una garantía de resultado. Es muy fácil coger quizás algunas posturas y ponerlas, pero aquí se destila los años de experiencia, los cientos y miles de cuerpos que ha visto, la manera de enfocar la práctica yoga terapéutica en diferentes escuelas, diferentes metodologías, diferentes países, diferentes profesores. Con lo cual, lo que te vas a llevar aquí hoy, como siempre lo hacemos, es la destilación de la experiencia más que trabajada de José Antonio para que tengas un trabajo seguro, equilibrado, optimizado y que realmente sea efectivo. Así que por favor presta mucha atención, toma muy buena nota. Espero que que tengas un papel, un lápiz en la mano para que puedas hacerlo. José Antonio, maestro, toda tuya la sala, me avisa cuando quieres que te comparta las presentaciones. Sí, hagamos una breve introducción antes de comenzar. Quiero que sepan que la rodilla es un tema bastante complicado dentro de la práctica del yoga, además de fuera de la práctica del yoga, porque ya sabemos que es una articulación que soporta mucho impacto del peso corporal y que suele lesionarse en un porcentaje bastante alto de la población. Pero además, como tenemos una escasa movilidad en las rodillas por el rango de movimiento al que sometemos la rodilla, que es bastante pobre, digamos, la persona corriente en Occidente, si hace movimientos cotidianos de flexión, no llega ni siquiera a 90 grados, las extensiones se hacen con el cuádriceps prácticamente destonificado. Y tenemos malas prácticas de posturas a la hora de sentarnos o acostarnos que nos van deteriorando la rodilla. Entonces, es difícil que un profesor de yoga pueda introducir posturas de flexión completa y pueda introducir secuencias sedentes completas sin que varias personas en la clase, cualquier clase que sea, se le quejen de la rodilla, ¿ya? Entonces, este encuentro que vamos a hacer es tan válido para los que no saben practicar yoga como para los que ya saben practicar, incluso para los que enseñan yoga. Porque, repito, es un tema recurrente, la rodilla y el tratamiento de múltiples variantes de posturas para poder acceder a ciertas posiciones que en principio deberían ser posturas sencillas o preliminares, pero que para la mayoría de los occidentales ya plantean obstáculos y riesgos incluso en dependencia del grado de deterioro que tenga la rodilla. En la mayoría de los casos, y desgraciadamente últimamente cada vez más, la edad de la rodilla suele ser de media mayor que la de la persona, porque la desgastamos muy rápido porque no la mantenemos correctamente. Esto es una razón de peso para este evento de hoy, esta charla que vamos a dar. Así que bueno, la estructura de la charla va en principio a explicar brevemente el porqué del funcionamiento de la rodilla, el desgaste de la rodilla, cuál es la estructura de la rodilla. Aquí nos hemos traído incluso un modelo anatómico de la rodilla con el que voy a explicarles pues las diferentes capas de la rodilla y cómo funciona la movilidad y qué músculos son los que le dan el equilibrio y cómo se refleja eso finalmente en las posiciones, cómo aliviar
cada una de las dolencias que hemos citado aquí como la lista de aquellas posturas, digamos, diana, para las que este trabajo está prácticamente diseñado, cómo mantener o aumentar esa calidad de vida de la rodilla, incluso detener su proceso de envejecimiento o de dolor. Bien, finalmente, pues explicaremos un poco el trabajo de las asanas, el porqué de las asanas que se han escogido aquí y explicarles de forma breve de qué se trata o cómo hemos organizado el curso que hemos preparado para dar frente a este problema. Bien, ¿para quién es este curso? Ante todo, este curso está diseñado para aquellas personas que tienen artritis y artrosis o artrosis de las rodillas, siempre, atención, que el padecimiento permita caminar en llano sin dolor. Y cuando la rodilla ya sencillamente con el mero hecho de caminar genera un dolor crónico continuo que al caminar aumenta, pues estamos hablando de una artritis o una artrosis. Una artritis puede ser ósea, una osteoartritis o puede ser reumatoide. No vamos a entrar en los orígenes, no vamos a hacer aquí ahora una disertación de patología. Vamos a trabajar, digamos, en grandes grupos de dolencia. La artritis y la artrosis es un gran grupo con diferentes orígenes de dolencia, ¿verdad? Vamos a hablar de las artritis y de las artrosis a un nivel de deterioro de la articulación que permita todavía caminar en llano sin dolor. Bien, gonalgia es dolor de rodilla al final. Las personas que tienen dolor de rodilla, una cosa es, cuidado, crisis de dolor aguda, y cuando, por ejemplo, nos damos un golpe en una rodilla o cuando sucede algo, un mal gesto importante, una luxación, un esguince, pues la rodilla se puede inflamar y puede doler mucho. En ese momento en el que la rodilla duele, esa gonalgia, ese dolor de rodilla es un dolor agudo con el que no se debe practicar yoga. Ya verán que está puesta precisamente en la lista de los que no pueden. Pero quien tenga un nivel medio-bajo de dolor continuo en la rodilla, sin tener una inflamación importante que haga perder hasta la forma y el contorno de la articulación, está de fuera, pues sí son personas que pueden seguir practicando siempre que el diagnóstico esté incluido en las dolencias que están aparte de ese dolor aquí en esta lista. Por ejemplo, persona con condropatía rotuliana o condromalacia rotuliana o síndrome patelofemoral o tiene 400.000 nombres, pero básicamente se trata del desgaste que se produce en la articulación y el cartílago de la rótula con el fémur, con la polea del fémur. Ahí se desgasta el ligamento rotuliano, o sea, el tendón rotuliano, se desgasta el cartílago rotuliano y se produce desgaste también incluso en el último momento de la rótula y del fémur y también posibles desviaciones si la rodilla carga más en una dirección que otra, genera dolor. Bien. La condropatía rotuliana evidentemente tiene diferentes grados. El grado 1 y el grado 2 son grados en los que los síntomas todavía son un 100% reversibles. Atención a esto, ¿vale? A partir del segundo grado más adelante, es decir, el tercer grado y el cuarto y hasta el quinto ya, que es un deterioro bastante avanzado, ya se le puede dar quizás un poco más de calidad de vida a la rodilla, pero no va a haber una reversión del 100% de los síntomas. O sea, siempre va a permanecer un cierto dolor de fondo y siempre va a permanecer un riesgo de la dolencia, ¿no? Bien, el desgaste de la rótula y el desgaste de la rotura o la rotura de los meniscos también viene por la sobrefricción y la presión que se produce en las partes de la rodilla, ya iremos explicando el por qué, por ese desequilibrio que se produce. También los dolores del menisco, o sea, cuando el menisco se rompe puede no molestar nunca, es como una piedra en un zapato, uno se puede mover y si está en una posición en la que no molesta el pie no habrá problemas, pero en el momento en el que se atraviesa, porque es un pedazo de junta que se rompe, y entonces cuando la rodilla hace una flexión o una extensión y lo pilla y lo presiona, pues ahí se produce el dolor. Cuando el dolor, cuando se pone en una posición el menisco, el pedazo de menisco roto que duele continuamente y genera inflamación, en ese caso específico no se debería practicar en ese momento porque se trataría entonces también de una crisis de dolor agudo. Acuérdense, cuando hablo de crisis de dolor agudo, no se debe practicar. Sin embargo, en general, aunque una persona tenga un desgaste o una rotura de los meniscos, sí que puede trabajar con este trabajo, salvo cuando tiene una crisis aguda de dolor. La lesión del ligamento cruzado anterior. Obviamente estamos hablando de cuando la persona ya ha pasado la intervención en la que le han vuelto a
si se ha roto completamente el ligamento, lo han vuelto a sujetar, o si ha sido una luxación, ha sido una rotura fibrilar parcial. Si ya ha habido una rehabilitación y una recuperación, que ya el especialista le ha dicho sí, puede usted comenzar a hacer ejercicio con una pierna, entonces sí. Evidentemente, lo que no podemos es atender a una persona que ha tenido un traumatismo, se haya roto el ligamento cruzado anterior, parcial o totalmente, y todavía antes del proceso final de rehabilitación, comenzar a darle una práctica de yoga. Eso es erróneo. Tiene que ser después de esa rehabilitación, cuando ya se le haya dicho que puede continuar. Bien. Con tendinitis de la pata de ganso. Conocen, los que la tienen lo saben, que es un padecimiento largo y difícil de quitar, que afecta a varias cadenas musculares de la pierna. Vamos a explicarlo aquí hoy. Con la tendinitis de la pata de ganso se puede practicar. También evitando los momentos en los que haya inflamación importante en la rodilla o una crisis aguda de dolor. Bien, con genuvalgo o genuvaro idiopático. Esto es que las piernas tienen deformación hacia adentro, o sea que las rodillas se unen antes que los tobillos, es el genuvalgo, y el genuvaro lo contrario, que se unen los tobillos antes que las rodillas, las piernas quedan como en forma de paréntesis, ¿no? Hacia afuera. Cuando estos, uno u otro, tengan un origen, digamos, mecánico, no un origen infeccioso o un origen oncológico, tumoral, o sea, fisiológico, es distinto. Luego, los profesores de yoga, atención, que deseen aprender a aplicar la práctica a estos padecimientos, y más allá de esto, fíjense, sin ni siquiera entrar en los padecimientos, lo mismo que estaba diciendo en la introducción hace unos minutos, la dificultad de introducir posturas de flexión total de rodilla y la dificultad de introducir posturas en las que la fuerza y el impacto sobre la rodilla sea importante, para eso es importante este trabajo. Porque una gran parte de la población no flexiona la rodilla más de 90 grados. Independientemente de que tengan o no condropatía rotuliana o tendinitis o problemas de rodillas, a estas personas llevarlas a una flexión completa les molesta. Les molesta porque la rodilla está anquilosada, no tiene la movilidad completa, los ligamentos de la cara frontal de la rodilla están cortos, etc. Así que es interesante, me parece, que todo profesor de yoga debería enterarse un poco de esto, porque desde luego lo que aparece en los libros de yoga está bastante desfasado en estos momentos. La población occidental de media tiene incapacidad para la flexión completa en más de un 25%. Es lo que he visto en los últimos 10 años de clases que he dado. Luego, las personas de más de 25 años que deseen prevenir el dolor de la rodilla, retrasando el proceso de desgaste y erosión natural que sufre la articulación. O sea, cualquier persona de más de 25 años que le eche a la silla 4 o 5 horas al día, pues es una persona que está dentro del grupo de riesgo de aquellos que van a presentar problemas de rodilla. ¿Quién a día de hoy en Occidente no le echa más de 5 horas a la silla al día? Entre el coche, el asiento del trabajo, el sofá en la casa, vivimos más sentados que de pie, salvo algunas personas que trabajan de pie o trabajan caminando. La mayoría estamos, gracias a Dios yo no, yo trabajo también de pie, dando clases, pues la mayoría está en el grupo de riesgo de quienes van a presentar en un futuro problemas de rodilla. Así que es bastante amplio el grupo para el que está dedicado, digamos, este trabajo. Es importante, cualquier persona que tenga una dolencia que no esté recogida en la lista de una o de otra, de los que pueden o los que no, consulte primero a su especialista antes de aplicar este trabajo de práctica, ¿vale? Por eso es seguro que no es para estas personas, las que vienen a continuación. Con un dolor agudo de rodilla, como había dicho antes, no se debe practicar. Ahora, con dolor por traumatismo reciente, sin diagnóstico médico, tampoco. O sea, cuando nos damos un golpe y nos duele una zona corporal, no sabemos hasta dónde ha llegado el daño. Si el daño es superficial y es muscular y es del tejido, pues probablemente en 72 horas máximo o 48 horas se note una mejoría importante y ya no duela. Pero si el daño es profundo y se producen inflamaciones a posteriori y los hematomas y las inflamaciones pueden aparecer hasta 48 horas después, ni siquiera en el momento, no sabemos hasta dónde llega. No podemos ponernos a practicar. Es importante. Con derrame sinovial en la rodilla, no es lo mismo que una sinuvitis crónica. Cuando se produce un derrame de golpe, la rodilla se inflama visiblemente, es una inflamación importante, como dije antes, a veces se pierde hasta el contorno de la articulación, parece una esfera la rodilla, se pierde hasta la forma de la rótula y la forma de los ligamentos colaterales, pues no se debe practicar en ese momento. Están inflamados todos los tejidos blandos y cualquier movimiento genera una sobrefricción que lo que hace es aumentar el dolor y generar más problemas aún. En ese caso, tampoco se practica. ¿Bien? Con condropatía rotuliana de grados 3 o superior. El grado superior al 3
incluido el 3, ya le dije que no era reversible al 100% sus síntomas, pero muchas veces, digamos, en la precariedad del cartílago y el ligamento rotuliano, puede crear incluso riesgos en las últimas posiciones que se ven en la cuarta secuencia del curso que hemos desarrollado, que hemos escogido para aquí. Entonces, estas personas, consultando a su médico según la masa muscular que tenga ese diafragma articular, etcétera, podría quizás, en algunos casos, y no en todo, por eso no nos mojamos, podría practicar la primera y la segunda secuencia del curso que tenemos, pero no doy seguridad al respecto. Lo mismo con un genuvalgo o un genuvaro de origen no mecánico, es decir, cuando esa pierna se deforma por una infección o por un proceso fisiológico de deformación que puede venir incluso de un proceso tumoral. No podemos garantizar esto y no aconsejamos que practiquen en este caso. Ahora, con artritis o artrosis que tengan un grado tan avanzado que les impida caminar en llano sin dolor, lo mismo que había explicado antes, son las deformaciones en la articulación, incluso a nivel óseo, un crecimiento óseo anómalo, un dolor enorme en las piernas que en este caso difícilmente encontrarán mejoría significativa practicando con este trabajo. Ahora, con disminución neuromotora severa en al menos de una de las piernas. Necesitamos un cierto grado de psicomotricidad para poder desarrollar el yoga. Cuando se tiene una disminución importante neuromotora, cuando hay una enfermedad degenerativa nerviosa importante, no se debe practicar. Por lo menos de esta manera. Se practicaría de otra forma. No significa que estas personas no puedan practicar yoga, ¿vale? Ahora, personas que necesitan muletas o bastón para andar o que tengan una sola pierna. Personas que han perdido una pierna, o que tengan solo una, o que tengan necesidad de muletas, incluso aunque tengan dos, no deben practicar estas secuencias. Se practican, de hecho, repito, de otra manera. No se practica así. No es este trabajo para ellos. Y finalmente, con cualquiera de las lesiones permitidas en la lista anterior, la otra, pero que no han terminado su rehabilitación en general, no se recomienda que se empiecen a practicar esto si su especialista de rehabilitación no les ha dicho sí, ahora puedes continuar haciendo ejercicios. Entonces, los ejercicios con los que usted continúa, pues es estas secuencias que le traemos aquí. Muy bien, dicho esto, ya sabemos quiénes pueden y quiénes no deben practicar de esta manera. Vamos a una breve introducción de la rodilla, rápidamente. La rodilla es una articulación de gran impacto en el soporte del peso corporal. Nosotros pensamos en general y decimos, no, el peso del cuerpo se reparte al 50% entre una pierna y otra. Esto no es del todo cierto. Esto no es del todo cierto. Cuando corremos, por ejemplo, ahí vemos la imagen de la derecha, el peso del cuerpo cae sobre una pierna, pero desde un salto. Saltamos de un pie y caemos en el otro. El peso del cuerpo, que es el 100%, cae en la pierna más la aceleración de la gravedad de la caída, que hace que la pierna soporte un peso mayor que el 100% del cuerpo que le cae encima. Entonces, nosotros debemos tonificar a cada una de las rodillas para que soporte más de la totalidad del peso nuestro. Piensen en eso. Esta es la razón por la que cuando hay problemas de rodillas, problemas de sobrefricción, como el desgaste de rodilla y como el problema de los meniscos, los médicos recomienden no correr. Les dice, usted puede caminar rápido, pero no correr. ¿Por qué? Porque no queremos o no quieren los médicos que la rodilla tenga que soportar un sobrepeso por encima del 100% del peso corporal cuando corren. Cuando caminan siempre hay una pierna en el suelo cuando ponen la otra, con lo cual el máximo de peso que sostiene la rodilla al caminar es el 100% del peso corporal. La rodilla está en un máximo descanso, digamos, en un máximo equilibrio, más que descanso, cuando hay bipedestación equilibrada. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, esto es la postura de Tadasana, por ejemplo, sin necesidad de hacer Tadasana activamente. Si el peso del cuerpo se reparte equitativamente entre cada pie, pues entonces cada rodilla sostiene el 50% del peso corporal. La parte inferior del hueso del muslo, en realidad, tiene forma esférica en los dos extremos. Fíjense ahí en la imagen de la izquierda y verán que la parte inferior del fémur tiene unas prominencias convexas llamadas cóndilos, que son los que se sujetan en las concavidades que tiene la tibia, que está debajo, que es el hueso de la pantorrilla. La parte superior del hueso de la pantorrilla y la parte inferior del hueso del fémur son los que conforman la articulación que recibe peso en el cuerpo. Esa es la verdadera articulación de fuerza de la rodilla. La rodilla es un área anatómica, no es una articulación única. Puesto que la rótula, si se fijan en la articulación de la derecha, es un escudo óseo que se apoya en la polea o en
en el surco que hay entre las dos prominencias del fémur. Miren otra vez la imagen de la izquierda, en donde hay una especie de zanja o surco entre los dos cóndilos del fémur, pues ahí encaja la rótula. La rótula no sostiene peso corporal. La rótula es un estabilizador del movimiento de la parte inferior del fémur y de la parte superior de la tibia para que durante las flexiones en carga, como por ejemplo en la imagen de la diapositiva anterior, cuando al correr caemos sobre una pierna, se evite el desplazamiento brusco del fémur hacia adelante o de la tibia hacia adelante, rompiendo la articulación fémoro-tibial, o sea, la del fémur y la tibia. O sea, el conjunto de estos tres huesos, el fémur, la tibia y la rodilla, conforman la estructura ósea de la rodilla, pero el peso lo carga realmente la tibia desde el fémur. En cada una de las concavidades de la tibia, donde entran las convexidades del fémur o los cóndilos del fémur, hay un menisco. Un menisco realmente es una junta en forma de C, donde la curva de la C está hacia la parte externa del hueso. Esas juntas lo que hacen es amortiguar el contacto del fémur con la tibia cuando se transmite la presión. Esta es la forma, digamos, de la articulación ósea. Además, para que el movimiento, tanto de flexión y extensión como de aducción, abducción, rotación interna y externa de la pierna, que pasan en las cadenas musculares a través de la rodilla, aunque la rodilla no haga esto, la rodilla solo flexiona y extiende, o solo debe flexionar y extender, hay ligamentos para estabilizar los movimientos en todas las direcciones de la rodilla, y los principales son 4. Ahí los tienen señalizados. Los ligamentos que pasan por las partes externa e interna de la rodilla de forma paralela a los huesos, es decir, el que va del peroné, del hueso pequeño que está al lado de la tibia, a la parte externa del fémur, es el ligamento colateral lateral o colateral externo, como se ve. Y el que pasa por la parte interior del fémur hacia la parte superior de la tibia interna también es el ligamento colateral interno. Después hay 2 ligamentos que cruzan la rodilla desde dentro, son los ligamentos cruzados anterior y posterior. Estos 4 ligamentos estabilizan la rodilla cuando se producen movimientos de cualquier tipo y son los que le dan estabilidad básicamente a la rodilla, ¿vale? Y finalmente, para dar movimiento a la pierna y a la rodilla, están todos los músculos principales. Hay muchos más, pero básicamente los músculos principales son estos que tienen allí. Fíjense cómo entra por la parte superior el cuádriceps, que es el que llega a sostener el ligamento que va hacia la rótula, en la zona central, que después continúa hacia abajo en la tibia y apoya en la tibia ese mismo ligamento. Cambia de nombre, pero es un mismo ligamento. El cuádriceps es el principal estabilizador de la rodilla, es el principal sostén del muslo y aunque tenga que ser estabilizado por la parte posterior, por los isquiotibiales o músculos del muslo posterior y por los costados, por el sartorio por un lado, que lo ven cruzando la pierna, allí, músculo sartorio, de arriba abajo, en la parte derecha, el tercero, ven cómo cruza la pierna, estabiliza la rotación externa del muslo, agarrando la rodilla por dentro, tanto como por la parte exterior, por el tensor de la fascia y por el vasto externo, parte del cuádriceps y por el bíceps crural, pues el cuádriceps sigue siendo la rienda fundamental de la rodilla. La mayoría de las personas cuando van al médico y los que están aquí tienen padecimiento de rodilla lo saben, el médico lo primero que le dice es tonifique usted los cuádriceps. Los cuádriceps hay que tonificarlos y los cuádriceps son 4 músculos, ya lo iremos viendo hoy. Bien, estos músculos, estos ligamentos y estos huesos son los principales, digamos, formadores de la articulación y de la región anatómica de la rodilla. Bien, dicho esto es una base, digamos, anatómica. Todas estas piezas anteriores le dan un equilibrio estructural a la rodilla, que es en lo que se basa realmente su calidad de vida y su salud. Desde el punto de vista yoguístico, el trabajo hay que agruparlo en estas subcategorías de equilibrio de la rodilla que Nexo Yoga propone. La rodilla tiene que desarrollar equilibrio de flexo-extensión, que significa que los flexores de la rodilla y los extensores de la rodilla tienen que trabajar con el mismo tono y con la misma elasticidad. Luego el equilibrio de abducción-aducción, que es que la cara interna y externa de la pierna tengan la misma tonificación para que la rodilla no se desgaste hacia uno u otro costado, no genere más presión sobre uno de los 2 meniscos
o no genere desgaste de la rótula en una dirección. Luego, el equilibrio de rotación es que las cadenas de rotación interna y externa, y los rotadores internos de la pelvis, los rotadores internos de los tobillos y los externos de tobillo y cadera, pasando por los estabilizadores de rotación del muslo y la pantorrilla, funcionen con equilibrio entre la rotación interna y la externa para que no se produzcan los mismos problemas que con aducción y abducción, que al final se desequilibran los costados de la rodilla, se desequilibra la presión de uno u otro menisco y se ladea la rótula y se va desviando en una dirección o en otra. Y finalmente, el último de los elementos de equilibrio es el equilibrio muslo-pantorrilla, que es que en general todo el diafragma muscular del muslo y todo el diafragma muscular de la pantorrilla se equilibren en tono y elasticidad. La mayoría de las personas, aunque no lo sepan, tienen más fuerza en las pantorrillas o en los muslos, en unos o en otros. Trabajan más en una zona que en otra. Y entonces la articulación se hace más activa desde el muslo o desde la pantorrilla y finalmente genera un desequilibrio que lleva a un desgaste mayor de los meniscos y la rótula al final, que es lo que termina haciéndose más daño. Incluso el cartílago y el propio hueso de los cóndilos del fémur, cuando ya en momentos de máximo desgaste, se acaban de romper y acaban de crear incluso presión hueso contra hueso, que es lo que hace que al final se desarrolle el crecimiento anómalo del hueso de osteocitos. Pues bien, continuando, aquí vemos un ejemplo de un proceso natural de desgaste y desequilibrio de la rodilla. Fíjense en la imagen de la izquierda y van a ver la forma que tiene, digamos, la textura continua que tiene el cartílago que rodea por la parte externa a los cóndilos del fémur. Y miren cómo se va deteriorando hacia la derecha, cómo van apareciendo incluso como ulceraciones y crecimientos anómalos o agujeros en el hueso. Esto es porque se van perdiendo los tejidos blandos que amortiguan la presión, el contacto entre el cóndilo del fémur y la concavidad de la tibia y el menisco y el cartílago, que ahí aparece. Todo eso se va lijando, se va limando, va desapareciendo el tejido y va generando fricción, inflamación, desgaste, deformación. Aquí es donde aparece la artritis como inflamación de la articulación como resultado de la sobrefricción y la artrosis como resultado de la deformación de un exceso de fricción, muchas veces en más medida en un lado de la rodilla que en otro, precisamente por las desviaciones del equilibrio de abducción-aducción que explicamos antes o de rotación. ¿Bien? Esto se produce en todas las personas en mayor o menor medida, más tarde o más temprano. Entonces, lo interesante en la práctica del yoga es retrasar todo lo posible el proceso de envejecimiento y evitarse el dolor y evitarse la falta de calidad de vida en las rodillas en edades medianamente tempranas. Conozco personas que sufren ya de problemas de rodillas con muy corta edad y precisamente viene por una mala, digamos, un sedentarismo, un mal uso de la rodilla, incluso a veces practicando deportes sin estirar y sin tonificar y sin hacer, digamos, un mantenimiento correcto de la articulación. Bien, entonces vamos a explicar ahora un poco cómo la rodilla se va deformando y cómo la rodilla funciona según los equilibrios que proponemos. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de rodilla. ¿Lo ven? Esto es la cara frontal de la rodilla, esta es la rótula, ¿lo ven? Y aquí, por el costado externo de la rodilla, está la corredera iliotibial, o también banda iliotibial, a la que va el tensor de la fascia lata. Vamos a quitar todos los músculos completos, vamos a desarmar este modelo para que ustedes entiendan cómo está hecha la rodilla. Aquí, como les expliqué antes, el tendón que viene del cuádriceps sujeta la rótula, lo verán aquí, ¿lo ven? Sujeta la rótula a la articulación. Aquí lo que ven aquí es el surco del fémur en el que encaja la rótula, sostenida por el ligamento, en la tibia y en el fémur en la parte alta. Vamos a quitarlo también. Estamos delante. ¿Bien? En la parte alta, evidentemente, tiene al cuádriceps, este músculo, que es un grupo de músculos, realmente son 4, el vasto externo, interno, recto femoral que está arriba y dentro el vasto intermedio, pues vamos a quitar también. Y vamos a dejar al desnudo al hueso del fémur por delante.
¿Lo ven? Quitamos musculatura profunda de detrás, también. Y aquí por el costado externo quitamos el bíceps plural, es uno de los isquiotibiales o músculos del muslo posterior que viene por la parte exterior. Vamos a quitarlo también. Este músculo que sale aquí desde abajo es el tibial, es el músculo frontal de la tibia o extensor fundamental de la tibia. Vamos a quitar. ¿Listo? Y visto por detrás, esto que tenemos aquí, ya lo deben conocer, son los gemelos que entran a la parte posterior de la rodilla. Vamos a quitarlo también para que comprendan el funcionamiento. Muy bien. Ahora, si quitamos todas estas piezas, lo que va quedando es la articulación de la rodilla. Y quiero que vean cómo funciona la rodilla. Como mismo les había explicado antes, el fémur encaja directamente, voy a separar un poquito, sobre las concavidades de la tibia. Si se fijan ahí, van a ver que la tibia en sus concavidades tiene en forma de C, desde fuera, ¿lo ven? Tiene los apoyos en los que el fémur va a entrar. El fémur, visto de lado, cuando hace la rotación, cuando hace la flexión y la extensión, fíjense cómo hace un rozamiento necesario con la articulación. Tiene que rodar encima de la tibia. Los ligamentos cruzados, que son estos que están aquí, este que está aquí, lo que hacen es estabilizar el fémur para que cuando se produzca la rotación no se vaya el hueso de esta manera hacia afuera y se salga de la articulación, sino que gire dentro de la tibia, que gire de esta manera y nunca así, porque si hiciera esto se saldría la articulación. Ese ligamento, cuando se rompe, que es la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla o posterior, se produce una falta de estabilidad en la flexión y en la extensión. No se puede hacer ejercicios de fuerza y de peso, de apoyo sobre la planta del pie cuando hay uno de estos ligamentos cruzados, interno o externo. Este es el anterior y este es el posterior, el que está aquí. Si cualquiera de ellos se rompe, la rodilla le falta estabilidad. Y cuando hacen estos movimientos, podría pasar que pase esto o esto. En vez de pasar esto o esto, que es que gire dentro de la articulación. Esa es la estabilidad. Los ligamentos colaterales pasan por aquí, es este, está por fuera, y este. ¿Lo ven? Ellos son los que le dan la estabilidad a la rodilla en este sentido. Ahora bien, independientemente de que la rodilla tenga una buena estabilidad para hacer todos estos movimientos, necesitamos que todas las cadenas musculares que pasan por delante, por detrás, por fuera y por dentro, estabilicen la rodilla de forma que no se produzca este tipo de acción. Fíjense, aquí, si hay este tipo de movimiento, se extiende un lado de la rodilla creando espacio en este menisco, pero presionando violentamente el otro. Normalmente cuando hay un genuvalgo, que la pierna se deforma hacia adentro, se produce esta presión. Hay más presión en la parte externa que en la parte interna. Y cuando hay un genuvaro, cuando la pierna se va hacia afuera, se produce este caso. Hay más presión en la parte interna de la rodilla que en la exterior. También, cuando tenemos tendencia al pie cabo o al pie plano, se producen tendencias a presionar más un menisco que otro. Por eso es importante atacar el problema desde toda la cadena muscular de la pierna, buscando que las cadenas de abducción y aducción, de rotación interna y externa, se equilibren. Esto hace que aquellas personas que tengan tendencia a padecimientos de menisco, a padecimientos de condropatía rotuliana con inclinación, no bilateral, sino hacia un lado o hacia el otro, estabilicen la presión entre los dos meniscos. De la misma manera, las personas que tengan mucha fuerza en los cuádriceps y muy poca en la cara posterior de la pierna terminan pasando la rodilla a un exceso de extensión, cuando la rodilla debería detenerse aquí, en la extensión. Está la pierna recta, viene de una flexión, viene hasta aquí, donde llega al tope de la articulación. De ahí no debería pasar. Sin embargo, cuando hay mucha fuerza de extensión, la rodilla se sobreextiende y pasa la llamada hiperlaxitud, que ven a las personas que se les van las rodillas hacia atrás. La hiperlaxitud de rodillas se produce porque no hay equilibrio entre los cuádriceps, que están por delante, con estos músculos que están aquí, y los gemelos, que están por detrás, entre otras cosas. Hay otros músculos que intervienen en esto, pero cuando el cuádriceps trabaja, empuja la pierna hacia atrás. Y si el gemelo, cuando se sujeta, no empuja la rodilla hacia adelante,
no hay equilibrio. Si estos dos músculos no empujan con la misma fuerza, la rodilla termina desequilibrándose. Por eso tenemos que trabajar el equilibrio de flexo-extensión, que es cuando toda la cara frontal de la rodilla se estabiliza porque toda la pierna por la cara frontal se extiende a la misma vez que la parte posterior o flexores se sujetan. Esa sujeción de ambas caras de la rodilla a la misma vez le da una estabilidad a la rodilla que le disminuye drásticamente el dolor a aquellas personas que tienen hiperlaxitud. Absolutamente. Bien. Finalmente, en general, la rodilla hay que hacerle espacio por todas las caras. Es decir, tenemos que ser capaces de crear espacio adelante sin comprimir detrás, hacer espacio detrás sin comprimir la cara frontal, hacer espacio en el costado externo de la rodilla sin sobrecomprimir el otro y viceversa. En yoga se puede trabajar abriendo un costado, evidentemente, abriendo uno de los meniscos, creando suficiente espacio en el otro para que la acción que se produzca no sea esta, sino elevación, extensión y apertura. Esto se puede hacer en flexión, sobre todo en posturas que desfasan el talón ligeramente en una dirección o en otra cuando se hace la flexión. Generalmente se hace esto y el movimiento del fémur entonces es ligeramente con respecto a la tibia en una dirección. Ese movimiento mínimo permite un espacio en la articulación siempre que se le dé el espacio suficiente al otro lado para no comprimir. Lo mismo ocurriría en la parte interior. Cuando giramos, eso es con completa flexión, digamos, en posturas como Virasana o como Baddha Konasana, que son posturas de flexión total, y lo vamos a ver a continuación. El movimiento de la tibia con respecto al fémur ligeramente hacia un lado o ligeramente hacia el otro, le da el espacio suficiente al menisco y al ligamento colateral externo e interno para que se estire. Si esto no se produce, si solamente flexionamos la pierna así y solamente la extendemos, las extensiones se producen siempre en las caras frontal y posterior, pero nunca llegamos a extender en profundidad la zona en donde encaja el cóndilo del fémur en los meniscos. Visto esto, si ponemos todos los músculos desde fuera, para que entiendan, ponemos los cuádriceps encima, y vamos sujetando toda la articulación, verán que en los costados de la rodilla están estabilizados, fíjense, desde la parte alta, por la parte externa y posterior, por los isquiotibiales del bíceps femoral por fuera y por dentro, por un montón de músculos. Fíjense aquí, esta es la cara interna de la rodilla, que está estabilizada por músculos como el sartorio, que cruza de la parte interna de la rodilla hacia el exterior de la cadera, y por el vasto externo, por el semitendinoso y el semimembranoso y el recto interno. Fíjense que aquí hay varios músculos, uno al lado del otro, que entran todos hacia la parte interna. Aquí está el tendón de la pata de ganso. Y aquí es donde se produce la tendinitis de la pata de ganso. Cuando todos estos músculos tiran con potencia, se produce un desequilibrio de la rodilla en esta dirección. Y hay que crear extensión en todos los músculos que se introducen en el tendón de la pata de ganso, que son 3. El sartorio, que es el primero que está aquí, el más hacia adelante de todos, que va a pasar cruzando el muslo, el recto interno y el semitendinoso, semimembranoso, que están por detrás. Todos estos músculos de aquí son músculos que hay que estirar cuando se tiene tendinitis en la pata de ganso. Y esos músculos, para estirarlos, hay que hacer movimientos de 3 tipos. Movimientos de flexión de la pelvis, porque uno de los 3 músculos es un isquiotibial o músculo que va por detrás del muslo. Movimientos de apertura de la pierna por el costado, como Virabhadrasana 2, porque uno de los 3 músculos es el recto interno, que es un aductor. Y finalmente, movimientos de rotación externa de la cadera, porque uno de los músculos, que es el sartorio, es un estabilizador de la rotación externa. De esta manera, la cara interna de la rodilla permanece abierta. Fíjense cuántos músculos entran ahí a ese tendón, para evitar esa rotación de la rodilla, esa presión en la parte externa y esa compresión que genera dolor en la parte interna de la rodilla y que puede radiarse a través de cada uno de esos músculos a la pelvis o hacia todo el muslo por detrás, por el costado interno, incluso por la cadera, por fuera. Bueno, más o menos esto les da una idea de que el espacio de todas las caras de la rodilla en equilibrio, o sea, haciendo que las cadenas musculares de todas las caras de la rodilla se estabilicen y trabajen en equilibrio, frontal, posterior, interna, externa, rotación interna y externa, y luego elongación de todo el eje óseo para que no haya sobrepresión de los cóndilos del fémur con las concavidades de la tibia, producirá, evidentemente,
larga vida a la articulación de la rodilla y poco rozamiento tanto del fémur con la tibia como de la rótula con el fémur. El último padecimiento que quiero tocar es la condropatía rotuliana, que generalmente se produce porque la rótula, que debe apoyarse en el fémur sin sobrepresión, es presionada porque al destonificarse el cuádriceps, el fémur en una flexión presiona la rótula hacia adelante. La mayoría de nosotros, cuando pasamos mucho tiempo sentados, voy a explicar, que lo vean otra vez. Cuando pasamos mucho tiempo sentado y el cuádriceps está desestabilizado, está destonificado, la rótula pasa por aquí, que lo vean. Cuando nos levantamos de la silla y el cuádriceps no sujeta el fémur hacia atrás, se produce una presión del fémur hacia adelante excesiva contra la rótula. Y el ligamento rotuliano, que debe sujetarse aquí, cuando el fémur lo empuja de esta manera, fíjense, se sobreextiende en la parte inferior, produciendo una presión enorme de la cara interna de la rótula contra el fémur y además produciendo una sobreextensión del ligamento. Esto a la larga va a producir un desgaste tanto del tejido que rodea el fémur como de la cara interna y el cartílago que hay entre la rótula y el fémur que se deposita aquí. Ahora, si nosotros tonificamos fuertemente el músculo que está en la parte alta, que es el cuádriceps, que encaja aquí, este músculo sujeta hacia arriba este ligamento e impide que cuando se flexiona la rodilla, impide que el fémur empuje hacia adelante, sino mantiene la rótula unida a la parte alta y se produce este tipo de flexión. ¿Ven? El fémur no puede avanzar porque el cuádriceps está haciendo su trabajo. Por eso la mayoría de las personas que padecen de la condropatía rotuliana, lo que les dice el médico es: usted lo que debe hacer es fortalecer el cuádriceps. Los ejercicios que están contenidos aquí, evidentemente, buscan que la articulación tanto de la rótula con la tibia como el fémur se estabilicen y que toda la pierna completa tenga la máxima calidad de vida durante el máximo tiempo posible. Pues bien, espero que hayan entendido un poco con este nuevo modelo la forma en la que se desgasta la rodilla. Vamos a continuar con las diapositivas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del curso de yoga terapéutico de las rodillas? En primerísimo lugar es la tonificación de los cuádriceps y tibiales, es decir, la parte frontal de la articulación. El tibial estaría saliendo de la parte delantera con la parte exterior. El tibial estaría como por aquí, más aproximadamente, está en la parte externa. El tibial anterior es el extensor principal de la pantorrilla, el cuádriceps aquí, en equilibrio con los músculos de la parte posterior, evidentemente. O sea, el equilibrio flexo-extensor de la rodilla. Luego, lo mismo que digo por el tono, lo digo por la elasticidad, es decir, los cuádriceps y tibiales tienen que estirarse junto con con la misma elasticidad que los isquiotibiales, que están por detrás del muslo, y los gemelos, que están en la parte de atrás de la pantorrilla. Tiene que haber un equilibrio de tono y elasticidad del vasto interno y el vasto externo. Es decir, el cuádriceps es un músculo cuádruple, ya lo dice su nombre, cuádriceps. Tiene el recto femoral, el vasto intermedio, que está debajo del recto femoral, y luego los vastos interno y externo. Esos dos, que serían las dos concavidades, las dos prominencias externas del muslo, si se tocan por los costados del muslo, verán que el muslo tiene ese contorno, pues tienen que equilibrarse en tono. Bien, tiene que haber ese equilibrio de tono, tiene que estar en equilibrio con los aductores y abductores, ¿vale? Pero bueno, el cuarto elemento es la extensión de los aductores. La mayoría de las personas tiene más corta la cara interna de las piernas que la exterior. Por eso, la mayoría de las secuencias de práctica occidentales de yoga comienzan con la práctica de pie, con las extensiones laterales como Trikonasana, Virabhadrasana 2 y Parsvakonasana. Todas estas extensiones laterales vienen porque la cara interna de la pierna suele ser más corta que la exterior y la rodilla ya tiene una tendencia de deformación natural hacia la parte interna porque es más corta y más laxa, más corta y más tónica. Entonces hay que extenderla. Pongo aquí extensión de los aductores, pero en algunos casos especiales, pero eso ya tendría que traer aparejado, probablemente la mayoría de estas personas ya tiene aparejado una cierta patología de deformación. Hay quienes le ocurre lo contrario, pero en la inmensísima mayoría los aductores deben ser estirados para buscar un equilibrio de la pierna.
Luego el aprendizaje de la correcta, atención, de la correcta flexión de la rodilla hasta los 90 grados. La mayoría de las veces cuando flexionamos una rodilla, vamos a quitar aquí esto, imagínense cualquier posición que ustedes hacen, los que practican yoga lo sabrán, una flexión de la rodilla hasta los 90 grados. Generalmente la rodilla tiende a caerse hacia la parte interior. Pasa esto. Entonces la rodilla hay que abrirla y crear espacio en la parte interna. Impedir primero que el menisco interno quede por debajo del externo, pues se nos va la pierna hacia adentro, e impedir que la pierna gire de esta manera. Que pase esto. ¿Lo ven de lado? Así. Entonces, aprender a que la rodilla cree una flexión hasta los 90 grados, con esa sujeción de la rótula que habíamos dicho anteriormente, para que se produzca la acción así, sujetando la rótula aquí arriba y creando la acción. Para que no se empuje el fémur contra la rótula, no se cree una sobreflexión de la rótula, no se machaque el menisco interno. Todos esos elementos sencillamente es reaprender la flexión natural de la rodilla hasta los 90 grados en carga. Es decir, flexionar la pierna con apoyo en la planta del pie y con equilibrio completo de los elementos anteriores de flexo-extensión, etcétera, etcétera, con el apoyo de la rótula. Bien, ¿me puedes volver a poner la diapositiva, Jordi, por favor? A partir de ahí hay que aprender a flexionar la pierna más de 90 grados. Fíjense. Ahora, atención que este es el penúltimo de los objetivos. Pongo conquista del máximo grado de flexión posible de la rodilla más allá de los 90. En dependencia del estado de la rodilla, algunos de ustedes quizás no sean capaces de dar una flexión completa de rodilla sin riesgo o sin dolor. Algunos de ustedes probablemente en el médico le hayan dicho, mira, la rodilla no la debes flexionar del todo. Eso es una realidad. Cuando hay un desgaste muy importante, cuando hay una artritis o una artrosis muy avanzada en la rodilla que ya duele, hay un dolor crónico, aunque sea bajo, generalmente una flexión total de rodilla puede molestar. Entonces hace falta llevar la rodilla, el ángulo de flexión de la rodilla del fémur con respecto a la tibia llega hasta un punto a partir del cual va a empezar a doler, pero también es cierto que sin llegar a generar el dolor, sin llegar a generar más problemas, es importante no cederle más terreno a esa pérdida de movilidad y a esa pérdida de control de la rodilla. Sí se puede, en la mayoría de los casos, de los que están contenidos, repito, en este trabajo, sí se puede llevar la rodilla a más de 90 grados de flexión, pero hay que seguir unas pautas que son las que me llevan a diseñar este trabajo. O sea, no hacerlo completamente en carga, no empezar con las dos piernas a la misma vez, sino solamente con una y el peso está en la otra pierna, no en la pierna que flexiona, mantener una alineación adecuada, mantener calzada la articulación por detrás para no disminuir el espacio del ligamento rotuliano y no generar así una sobrefricción de las mismas partes que probablemente ya estén inflamadas o ya estén deterioradas, etcétera, etcétera. Pero sí podemos darle un poco más de flexión de 90 grados a una rodilla, aunque esté ya, digamos, lesionada o con problemas. El límite lo irán viendo a medida que vayan usando el programa que les he preparado con las instrucciones que les he dejado, para que no duela y para que eviten en un futuro mantenerse ese dolor y que vaya disminuyendo y aumentar la calidad de vida. Finalmente, el aprendizaje de la extensión del espacio del menisco interno y externo. Como expliqué antes, hay maneras en yoga de crear espacio en los meniscos sin comprimir ni hacer daño al otro menisco, al del otro lado. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces cuando hacemos espacio en una cara de la rodilla, comprimimos la otra. Si lo hacemos bien, podemos abrir un poco una sin comprimir la otra. Y así le damos un gran descanso a esas zonas tan sobrepresionadas que tenemos en las rodillas y que inevitablemente están siendo aceleradas o aceleradamente están recorriendo un proceso de envejecimiento. Es necesario abrir las caras de la rodilla en algún momento, es necesario darle espacio a los meniscos, es necesario, sobre todo cuando ya se tiene un nivel de artrosis, hace falta, porque mientras menos espacio le demos, más compresión van a generar y más rápido se van a deteriorar, y eso finalmente llevará al apoyo de hueso contra hueso, cuando ya no haya ningún tejido blando que equilibre, que amortigue el contacto, y va a disminuir bastante la calidad de vida de la persona porque ya prácticamente no se va a poder mover. Para evitar eso, evidentemente, tenemos que dar los pasos en los que nadie se arriesga casi nunca. Ustedes, los que son profesores de yoga y están en la sala, me darán la razón.
Es decir, arriesgarse a una flexión de más de 90 grados sin saber exactamente cómo hacerla en personas que ya se están quejando de rodilla, la mayoría lo evade, no lo hace. Y aventurarse a crear espacio en la zona de los meniscos con estas mismas personas, pues menos aún. Menos aún. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final todas estas personas pues se van quedando sin el beneficio que podrían recibir con la práctica del yoga. Bien, pues nosotros hemos dado este paso y aquí estamos. Estos son los 7 objetivos principales. ¿Qué materiales vamos a emplear? Pues fíjense, vamos a emplear una silla. Fíjense que la silla es plana, no debe ser inclinada, tiene que ser una superficie plana, el apoyo de la silla, el asiento, y tiene que poderse agarrar la silla, ¿vale? Es decir, que no sea un respaldo que no se pueda sostener, se pueda agarrar para poder mover la silla y sea cómodo. Luego, 2 mantas. 2 mantas. 2 rollos de gasa o de tela enrollada o 2 pequeñas toallas de mano, ¿vale? Que se puedan enrollar, pero que no sean muy gruesas, que al final cuando las enrollen no tengan un diámetro más allá de los 5 centímetros. Tienen que ser más bien pequeñas, más bien finas. Y luego 2 o 3 tacos. Le ponemos 2 o más tacos. Generalmente se usan 2, pero puede ser necesario 3. Depende de la flexión de cada cual, depende del ángulo de la rodilla, ¿vale? Puede necesitar 2 o más tacos. A las asanas que vamos a emplear son las que ven aquí. Primero, Tadasana en pared, esta posición de extensión, con una pared de fondo para equilibrar y entender la regla de extensión de la pierna. Luego Virabhadrasana 2, también con pared para entender el ángulo que forma la pierna flexionada, no el ángulo lateral que se ve, que es la flexión del muslo sobre la rodilla, sino con respecto a la pared. Como le expliqué antes, cuando flexionan la pierna, la rodilla se va hacia adentro, se hunde el menisco interno, todo eso lo van a notar porque van a ver la diferencia entre la distancia de la cadera con respecto a la pared y la rodilla con respecto a la pared. Luego Trikonasana, flexionando y extendiendo la pierna para entender el equilibrio que se produce en los meniscos o el desequilibrio, cuando la pierna se extiende y se flexiona. A continuación, Virabhadrasana 1 es la rotación, el control de la rotación interna de la pierna con respecto a la externa que vimos anteriormente. Utkatasana con la pelvis en la pared, postura número 5, tonifica potentemente los cuádriceps, manteniendo aducción en las piernas. Y aquí ven Vrikshasana con la espalda en la pared, iniciando desde la silla. Es un principio de flexión de más de 90 grados con una componente de apertura del menisco externo por el giro exterior que tiene la pierna. Pues es un inicio de la conquista de la flexión de la pierna más de 90 grados, como les dije antes, usando la pauta de no apoyarse sobre las 2 piernas al comenzar, sino solamente sobre la pierna extendida, no la que flexiona. Continuamos. Mariyasanas 1 y 3 en silla y Vrikshasana en pared son una continuación de este principio de flexión de más de 90 grados con una componente de rotación externa e interna, en caso de Mariya 1 y 3, equilibrando la apertura de los meniscos internos y externos sin mucha flexión y sin peso. Y Vrikshasana en pared con un trabajo más completo ya de flexión total de rodilla. Ese pie que ven en el muslo pegado al perineo puede estar más abajo, teniendo una flexión menor en la pierna, que no llega a los 180 grados, el total de flexión. Y también podría todavía tener el calzo redondo detrás de la rodilla para mantener más espacio en el ligamento rotuliano. Continuamos. La preparatoria de Virasana equivale con respecto al menisco externo, o al interno, perdón, a lo que en Vrikshasana pegada a la pared es el menisco exterior. Es una flexión de la pierna con una componente de desfase del talón hacia la parte exterior más que a la interna, que completa el movimiento de preparatoria de flexión de la pierna de más de 90 grados. Ahí seguimos con el peso del cuerpo en la pierna extendida en vez de en la pierna doblada. Uttanasana con manos en los codos es una posición en la que el tronco sirve de contrapeso a la pelvis para que flexione, extendiendo toda la cara posterior de la pierna, que son, digamos, los flexores de la rodilla, los isquiotibiales en los muslos y los gemelos en las pantorrillas. Para completar este trabajo viene Adho Mukha Svanasana, en la que los talones están por detrás de la vertical de la pierna, con lo cual los gemelos tienen una mayor extensión que en Uttanasana. En Uttanasana los isquiotibiales se estiran más que los gemelos, pero en Adho Mukha Svanasana los gemelos y las plantas de los pies estiran más que los isquiotibiales por estar en ángulo agudo, la tibia con respecto al pie. Continuamos con Adho Mukha Svanasana en taco, que es una continuación de la anterior, solo que con más intensidad todavía.
Dandasana en la pared es una posición en la que el suelo sirve de regla para entender lo que les estaba explicando antes sobre la hiperlaxitud de la rodilla cuando los extensores se entraban demasiado fuerte y la rodilla se sobreextendía y generaba dolor por la sobrepresión de la rótula contra el fémur. Pues aquí, evidentemente, lo podemos medir con la regla del suelo, apoyando el talón en todo momento mientras la pierna se estira. Así que Dandasana es un educador de la hiperlaxitud para retribuirle a la pierna un poco el equilibrio que ha perdido por este vicio de los extensores de la pierna. Luego, a partir de aquí ya entramos en las posiciones, digamos, finales del grupo de recuperación de rodillas, y ya son las flexiones con las dos piernas unidas, entre las que está, con las dos piernas a la misma vez, perdón, entre las que está Virasana. Si se fijan ahí, Virasana es una flexión de las dos piernas a la misma vez, pero con bastante altura de la pelvis. Ahí estamos usando 2 tacos de altura, podría ser más. Y hay una manta que se coloca por la parte posterior de la rodilla para que sirva de calzo o cuña hasta el borde tope de la articulación o vértice popliteo de la rodilla por detrás, para que el ligamento rotuliano por delante se mantenga en extensión y los cuádriceps en todo momento están activos para que el fémur no empuje a la rótula. Es una forma de mantener espacio en toda la articulación completa y a la misma vez dar un espacio mayor por delante al ligamento rotuliano y al ligamento del cuádriceps, que suelen estar bastante cortos en la mayoría de los occidentales, sobre todo cuando se padece condropatía, porque nos quitan completamente la flexión. Y finalmente es una pescadilla que se muerde la cola. Al final volvemos otra vez más y más con el síntoma de dolor, y hay que conquistar esa flexión. A continuación, Baddha Konasana equilibra la postura anterior, es decir, Virasana y Baddha Konasana son 2 flexiones que tienen desfase de los talones dentro o fuera para crear espacio en los meniscos externos o internos. Aquí se fijan, como no podemos poner una manta en cada lado, ponemos el calzo de los rollos de gasa en cada uno de los agujeros popliteos de la rodilla, bien encajados en el vértice, para crear el mismo espacio en el ligamento rotuliano y en el ligamento del cuádriceps que en la otra flexión, pero esta vez con los talones por la parte interna, ¿no? O sea, aquí lo que se está abriendo es el menisco exterior más que el interno. Pero el movimiento del muslo hacia afuera, tal como lo explican los vídeos que se han grabado para el curso que hemos preparado, pues defendemos el espacio contrario del menisco cuando abrimos el de fuera. O sea, el menisco interno está protegido tanto por el calzo de la rodilla como por el giro correcto del muslo, mientras el externo se estira. En Parsva Swastikasana con apoyo de sillas, en la rotación de swastika sobre una silla, estamos abriendo la cara externa de la rodilla. Todos los movimientos de giro externo potente de la rodilla, del muslo, perdón, van extendiendo la cara interna de la articulación de la rodilla. O sea, Baddha Konasana, este movimiento que vieron anteriormente, las extensiones laterales de Virabhadrasana 2 que vieron al principio, y Trikonasana, la extensión de la cara posterior de la pierna, en Uttanasana, todos esos movimientos junto a este de Parsva Swastikasana son todos movimientos que estiran cada uno de los músculos del tendón de la pata de ganso, así que son posturas que directamente están aliviando el proceso de tendinitis o tendosinovitis de la pata de ganso. Finalmente, Adho Mukha Swastikasana, postura 18, viene a ser una flexión sobre el mismo principio de giro de la pierna de Parsva Swastikasana, o sea, el muslo gira hacia la parte externa y se estira toda la cara externa de la pierna junto con la articulación sacroiliaca. Y al hacer una flexión aumentamos todo ese espacio. Aquí están los músculos externos o abductores del muslo, el vasto externo, el tensor de la fascia y toda la banda iliotibial, que es ese tendón blanco que está por la parte externa de la pierna hasta la rodilla, hasta el peroneo abajo, se extienden con estos movimientos. También estabilizan la rodilla. Finalmente, Setubandha Sarvangasana la he puesto aquí porque necesitamos una extensión mayor de la cara frontal del cuerpo después de haber hecho lo anterior. Es verdad que en Virasana se extienden bastante los cuádriceps, pero necesitamos equilibrar también los movimientos de la columna. Esta asana está aquí más bien para equilibrar el trabajo de la columna vertebral, que siempre se debe cuidar en todas las secuencias de yoga, más que para la propia rodilla. Por eso le he puesto los brazos en esta forma para que aumente el movimiento de giro de los hombros. Si se fijan, en esta secuencia hay rotaciones, hay flexiones, pero hay muy poca extensión. Y solamente Virabhadrasana 1, pero lleva las manos en las caderas. Así que para equilibrar la columna vertebral hemos puesto Setubandha Sarvangasana. Es decir, esto sigue siendo un trabajo equilibrado, aun cuando es un tratamiento, digamos, directo a las rodillas. Como secuencia de asana, tiene balance.
Y finalmente, Shavasana, que cuando estamos trabajando sobre las rodillas, evidentemente la pierna debe descansar completamente en el suelo. Para aquellos que tengan problemas de lumbares, que ya les he dicho anteriormente que deben descansar con las piernas en alto, cuando estamos trabajando para aliviar las rodillas, la pierna debe descansar en el suelo. El descanso debe ser en el suelo. Sí se puede calzar la espalda con una manta y el cuello con otra, para que aquellos que tengan problemas de lumbares o cervicales, pues tengan también un soporte en la espalda que les cuide y no estemos, como se dice aquí en España, desvistiendo un santo para vestir otro, ¿no? Podemos arreglar unas rodillas sin rompernos la lumbar o el cuello. Pues lo mismo, hemos cuidado esos elementos. De todas formas, tengan en cuenta que si el problema de la rodilla viene por una cuestión de pinzamiento de los nervios de la zona lumbar, tengan en cuenta que en ese caso el módulo terapéutico de lumbares les viene perfectamente como anillo al dedo antes de trabajar este. Pues si el origen es lumbar, es lumbar. Si tienen problemas lumbares, este Shavasana tienen que practicarlo con la manta. Podrían practicarlo también sin manta y en el suelo, pero yo propongo ponerse la manta. En general, todas las asanas que han visto anteriormente se pueden organizar de una vez. Primero todas las de pie, después todas las sentadas, las sedentes y finalmente las asanas supinas. Sería una manera de organizar todas las asanas. Ahora, con respecto al tiempo de permanencia de estas posiciones, cuando no se tiene experiencia de práctica, hay que comenzar practicando 20-30 segundos máximo de permanencia en cada una de las posiciones e ir aumentando el tiempo de práctica hacia 1 minuto, que va a ser el óptimo de la mayoría de ustedes, teniendo en cuenta que muchos ya tienen un padecimiento. 1 minuto de permanencia, 1 minuto y medio, todo pidiendo el máximo a las posiciones de pie, sobre todo con las 2 piernas apoyadas. 1 minuto y medio, está bien, ¿vale? Luego, vamos a hablar un poco de los beneficios directos de una práctica de este tipo. Miren, cuando se practica de esta manera hay un alivio drástico del dolor. Hay un alivio drástico del dolor y en algunos casos una eliminación total del mismo. Todo esto estoy hablando sobre, evidentemente, sobre mi experiencia en la aplicación de este tipo de prácticas. No estoy hablando sencillamente imaginándolo. Todo esto lo he aplicado yo, lo he aplicado con mis alumnos a lo largo de varios años y este es el resultado. Se elimina la sobrefricción de los meniscos y de la rótula con respecto al fémur, que son los puntos de máximo desgaste de las rodillas. El ligamento rotuliano por un lado, aquí, y por otra parte la presión que se produce aquí y aquí, que es lo que va generando el desgaste completo que al final termina haciéndole daño hasta el propio hueso cuando ya no tiene, digamos, un tejido blando sobre el que amortiguar. Luego, se produce una disminución de los síntomas de estas lesiones, que son la condropatía, el desgaste del menisco, el desgaste de rótula, la artrosis de la articulación. ¿Bien? Se produce un tono óptimo en todos los músculos. Todos los músculos que sostienen la rodilla por todas sus caras se tonifican, lo que produce, evidentemente, un aumento de calidad de vida de la rodilla. Ese tono sostiene a la rodilla, evitando que el fémur vaya empujando la rótula y presionando excesivamente la parte baja, que son los meniscos y la tibia. Así que no hay sobrecarga de la rodilla. Y se evita también la hiperlaxitud de la rodilla, teniendo en cuenta que el tono de los flexores se estabiliza con el de los extensores. También desaparece el dolor y desaparece el origen de la hiperlaxitud. Aunque ya la rodilla no vuelva a su sitio, por lo menos todos los síntomas desaparecen y se recrea la estructura lineal de la rodilla. La rodilla, con una acción activa, se mantiene recta, no se hunde, como suele pasar en la hiperlaxitud. Luego, se va a percibir ligereza en la marcha. Cuando las personas practican esto, las piernas que suelen ser pesadas, las rodillas que suelen ser rígidas, duras, se convierten en rodillas más móviles, más ligeras. Se experimenta una calidad de vida a la hora de un rendimiento de marcha, de caminar, de correr, una capacidad de moverse un X tiempo sin agotamiento o sin que aparezcan los síntomas de dolor, fatiga, molestia de la rodilla. ¿Bien? También se detiene o se aminora el proceso de envejecimiento de la articulación de la rodilla y su deterioro natural de todos los tejidos por fricción. Para mí es de todos los objetivos el fundamental, que es que la rodilla no envejezca más rápidamente que el resto del cuerpo, porque al final tenemos ganas de hacer, tenemos cosas que hacer, nos gustaría hacer y nos está deteniendo la rodilla. No tenemos
la edad de nuestro cuerpo en la rodilla se envejece más rápido en algunos casos. Pues esto es para mí un elemento fundamental. Luego la rodilla se recupera. Muchas personas con ciertas lesiones se recupera. Llega al rendimiento que uno esperaría de ella, siempre que no molestemos específicamente en el exceso a aquellas zonas de la rodilla que están dañadas. Entonces van a encontrar con este trabajo un poco el límite del movimiento de su rodilla, cuál es el límite de flexión, cuál es el límite de tono, cuál es el límite de elasticidad, pues está. Llevar la rodilla a ese punto es el óptimo de ustedes, pero mantenerla ahí, no dejar que se deteriore más. Porque de dejarla continuará perdiendo movilidad, continuará perdiendo tono, continuará perdiendo rendimiento y cada vez aparece la fatiga y el dolor antes. Y finalmente, todo esto redunda en una cosa, que es que ganamos calidad de vida, ganamos vida, porque esta articulación la necesitamos para movernos, para estar de pie sobre ellas. Es una articulación de impacto de peso corporal, como la pelvis o los tobillos. No podemos dejar de trabajar con ellas, por lo cual tenemos que darle un mantenimiento al nivel que se merece. Y eso es, digamos, de los objetivos principales de este trabajo, ¿no? No permitan que los dolores de rodilla sigan limitando la calidad de vida. Por favor, todo lo que ustedes han aprendido hoy, todo lo que han visto, cómo trabajar primero de pie, cómo conquistar el equilibrio de las diferentes caras de la rodilla, este conocimiento teórico de la rodilla, sus ligamentos, sus músculos, aplicado a la práctica de esas posiciones que han visto ahí, no dejen que caigan en saco roto. Desde hoy mismo, y sobre todo si son dolientes, o si son profesores que tienen dolientes en clase, aplíquenlo directamente. Tomen el control, practiquen. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, justamente lo que venía en esta parte de la presentación era hablar un poco del curso. Todo lo que vimos aquí, y que insisto, vas a tener la grabación, vas a poder tener las diapositivas y lo vas a poder ver todo, pero todo lo que vimos aquí se condensa en un trabajo, como ya otros módulos terapéuticos que hemos desarrollado en Nexo Yoga y Clases Yoga, en un trabajo de que es como un curso completo, que son 4 secuencias, donde estas 20 posturas se van secuenciando. No sé si algunas secuencias pueden durar, José, 3, 4 semanas, 5 semanas, en dependencia de los indicadores de cuándo pasar de una secuencia a otra. El curso está totalmente estructurado. Digo, son 20 posturas. Cada postura tiene su video de desarrollo técnico, de aplicación técnico, de cómo hacer la postura, de lo que debes tener en cuenta en cada paso, como siempre hacemos. Todo con la calidad que tiene de audio, de video. Son videos que vas a poder ver, descargar directamente desde la zona de alumnos de Clases Yoga. Y además tienes, que es lo más importante, José Antonio, las secuencias, que es dónde hacer, cómo secuenciar cada una de las asanas, cuándo pasar a un siguiente nivel, cuándo debes parar y no. Entonces, así está estructurado todo el curso que tenemos. Y justamente de eso solamente queríamos hablar, que es el de la posibilidad que puedas tener el curso directamente ahora, cuando quieras. Este curso tiene un valor enorme, aunque su precio de venta es de solamente $37. $37 y tienes un curso para ti, para siempre, para tratarte a ti y a tus alumnos los problemas de rodilla. Ahora bien, como estamos en lanzamiento, siempre nos gusta hacer una buena propuesta. Por supuesto. Y ahora tenemos una oferta especial de lanzamiento que lo puedes obtener por solo $29, ¿vale? Son cupos limitados, es tiempo limitado, con lo cual si este trabajo, lo que has visto y lo que no has visto también, desde luego, cuenta el problema de la pantalla, ¿no? Si lo que has visto y lo que no has visto te pareció interesante, yo te animaría a que hagas clic justamente aquí, en ese botón que dice sí, quiero esta oferta, y puedas obtenerlo por un pago único de $29. Nada más, no hay ni pagos recurrentes, ni pagos futuros, simplemente un pago único y puedes acceder a toda la información, secuencias, videos, documentos, introducciones del curso y todo desde una zona de alumnos. Solamente creo que esto es, como le decimos a los profesores, de verdad, esto es oro puro, sobre todo en las manos de un profesor o en una persona que tenga o que quiera tomar el control para hacerlo. Ahí está el curso. Ahora vamos a avanzar un poco más en el tema de las secuencias que explicaba José. Nos explica un poco las secuencias que tienes desarrollar este curso, este tiempo. Serán unos 3, 4, 5 meses de práctica aproximadamente, en dependencia de cada persona, José, ¿no?
Claro, exactamente. Bien, detrás de esto lo que hay es un trabajo de 4 secuencias básicas de práctica que se estructuran en orden ascendente de complejidad. La primera de todas lo que busca es el control del apoyo de las plantas de los pies para que, heredando del equilibrio de las plantas de los pies y de las caderas, las rodillas tengan capacidad de equilibrio entre los dos costados y entre las dos caras. Así que esa primera secuencia es una secuencia de un primer contacto para que la persona evalúe un poco cuál es el estado de su rodilla, cuál es el estado del tono, de la elasticidad de cada una de las caras y cuál es el límite de la molestia, ¿no? En principio. Esto es una secuencia introductoria y que más bien lo que busca es la relación de la persona, del practicante, con la práctica en una primera fase. Esto rápidamente se va a superar, en la mayoría de los casos se va a superar. Y cuando se supera, se introducen variantes de asanas que van conquistando la flexión de la rodilla a más de 90 grados, teniendo en cuenta el equilibrio correcto de flexión hasta los 90 grados que ya se empezó a ver desde la primera secuencia. Estas posiciones introductorias que ya les estuve hablando anteriormente son posturas en las que hay una sola pierna flexionada y no recibe el peso del cuerpo para no poner en riesgo a la articulación. Finalmente, pasamos a una tercera fase, en la tercera práctica o secuencia en la que hay asanas con más tono, con más exigencia de elasticidad y donde comenzamos ya a flexionar totalmente la pierna, todavía sin pasarle peso y todavía con una sola pierna. Bien, en esta tercera secuencia se equilibran más los tiempos de permanencia y los movimientos en todas las caras de la rodilla para garantizar un nivel mayor de tono y elasticidad de todas las caras a la misma vez. Y nos preparamos para una cuarta secuencia en la que ya probablemente, si se ha pasado a ella, es porque los que están practicándola tengan capacidad de superar totalmente la lesión o el problema que tienen, donde ya se introducen las asanas de flexión con ambas piernas a la misma vez, como Virasana, Baddha Konasana, asanas que probablemente muchos de ustedes piensan que no las puedan hacer, básicamente, ¿no? Esta última secuencia es la que da finalmente un estado mucho más avanzado de la rodilla y da una recuperación, una calidad bastante fuerte. Algunos de ustedes quizás lleguen a la tercera y no pasen a la cuarta, algunas de las personas, de los dolientes que pueden estar en esta sala, pero seguramente la mayoría sí que pueda llegar y pasar la cuarta secuencia, en donde ya se practican de todas las posiciones que aparecen ahí, salvo las introductorias, todas las posturas sin ningún tipo de prácticamente sin soporte, el soporte mínimo límite de movimiento de la articulación. Bien, este grupo de 4 secuencias tienen indicadores de paso que también son explicados en el curso, aparte que una rigurosa instrucción de uso para que ninguno de ustedes se lesione, siempre que estén dentro de esta lista de patologías que han visto aquí. Básicamente se trata de eso, se trata de que cada uno de ustedes pueda aliviar el dolor de esta lesión o aumentar la calidad de vida, pero guiándose paso a paso por los vídeos de las posturas que les he preparado y con la postproducción que les he preparado. ¿Vale? Se trata de cuidarles todo lo posible aunque no esté con ustedes, como estoy con los alumnos míos aquí. Ese más o menos fue el principio del trabajo y fue así como nos lo planteamos tanto Jordi como yo. ¿Verdad, Jordi? Sí, perfecto, perfecto. Siempre hay una frase que a mí me encanta que dice, haz lo que puedas con lo que tengas, estés donde estés. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido, siempre damos lo mejor, ya verás. Bueno, excepto el tema de lo que son las diapositivas, ya hemos invertido en cámaras, en modelos anatómicos para que puedas comprender un poco más lo que estamos haciendo, cada paso lo que estamos invirtiendo para poder llevarte a ti un yoga que te pueda permitir una calidad de vida si eres una persona que quieres practicar o si eres un profesor, evidentemente, que es el gran proyecto nuestro, pues también que puedas educarte para ser un transmisor de esto a tus alumnos. Así que voy a hacer la respuesta a las 5 o 6 preguntas técnicas, José, si te parece bien. Sí. Que aparecen acá. Primero, ¿hasta cuándo es la oferta? La oferta es, siempre ponemos hasta unas unidades limitadas o máximo hasta el día 12. Es decir, hoy estamos día 9, máximo hasta el día 12. A partir de ese día lo pueden comprar cuando quieran, por ya $37, que sigue siendo un precio, créeme, realmente simbólico para el gran valor que tiene. Todo el trabajo que está detrás, toda la inversión que está detrás, el tiempo que le dedicamos, es incalculable. Hacerlo no es nada fácil. Así que hasta el día 12 o hasta que se terminen los cupos, y bueno, por suerte ya van avanzando, creo que hay 84 o 83 que van quedando de los cupos, tienes la posibilidad de comprarlo
hasta el día 12, o los cupos. Segundo, si se puede pagar solamente por PayPal, ahora mismo sí. Lo que estamos haciendo es solamente por PayPal. Así que si tienes tarjeta de crédito, débito o alguna cuenta de PayPal, simplemente haces el pago. Es un pago, repito, una cuota única de solo $29. Otra de las preguntas que está acá, que estoy viendo también en el chat, ¿cómo y cuándo recibo el curso? Una vez que pagues, a un plazo máximo de 24 horas, porque estamos en lanzamiento, ya vas a tener acceso a una zona de alumnos, vas a poder ver los videos, vas a poder descargar los videos, vas a poder descargar la secuencia, vas a poder preguntar, vas a poder tenerlo. Y ya tienes acceso a una zona de alumnos para seguir viendo novedades del curso, si hay algún tipo de actividad que hacemos el día de mañana, si hay alguna actualización, también la vas a poder ver ahí, ¿vale? Entonces, básicamente son las 3-4 preguntas técnicas que vi. José, ¿alguna pregunta ya técnica, pero de la rodilla, propiamente dicho? Sí, había unas cuantas, he visto unas cuantas. Bien, aquí Silvana María está preguntando por qué a algunas personas les duele la rodilla en Setubandhasana. Esto es bastante recurrente. Miren, Setubandhasana, también llamada Chatuspadasana, presenta un dolor en la parte externa inferior de la rodilla hacia la zona de la cabeza del peroné, precisamente por la falta de equilibrio de los costados de la rodilla en una flexión de 90 grados. Es el primero de los problemas que trabajamos en la primera secuencia del curso cuando lo vean. Se trata de que cuando hacen Setubandhasana y llevan el coxis al hueso púbico y levantan la pelvis, la rodilla tiende, los fémures giran hacia afuera, sobre unas tibias que no se mueven. Y ese giro externo, fíjense aquí, es esto. Cuando hacen esto, empiezan a machacar, perdón, sería hacia el peroné, hacia afuera. Cuando hacen esto, empiezan a machacar el menisco externo en la parte inferior. Y aparece el dolor exactamente aquí hacia la cabeza del peroné. Ese mismo dolor aparece en posturas como Dhanurasana también. Porque Dhanurasana es lo mismo que Chatuspadasana, pero en vez de apoyar los pies en el suelo, los pies están arriba. Pero cuando tiramos de los talones, el movimiento de la rodilla es la tendencia, y cuando queremos traer la rodilla hacia adentro, no estabilizamos la rotación correctamente entre la pantorrilla y el muslo y se produce un pinzamiento de la parte externa de la rodilla. Ese es el dolor de Setubandhasana, el dolor de Dhanurasana. Pero para aprender eso no se puede aprender en esas posturas, hay que aprenderlas en estas posiciones que les acabo de escoger aquí, mi experiencia. Esa es la razón por la que molestan esas posiciones. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. ¿Es posible sanar lesión de menisco anterior con yoga? Bueno, es posible que se desaparezcan los síntomas del menisco. Si el menisco está roto, el yoga no vuelve a unir el menisco. Igual que si hay una hernia discal, el yoga no va a suturar la hernia. Pero si eliminamos, si se puede eliminar siempre que el dolor de la rodilla y el desgaste de la articulación no sea muy prominente, sí se pueden eliminar muchas veces el 100% de los síntomas. Hay personas con menisco roto, personas con lesión de menisco, desgaste de rótula, artrosis de rodilla, que les desaparecen los dolores. Totalmente, estamos hablando totalmente. Otros, parcialmente. Mi estadística es que, salvo casos muy, muy desarrollados de una dolencia, la mayoría tiene una recuperación importante, salvo casos muy avanzados, de dolencias como esta, ¿no? A ver, ¿por qué duele cuando se hace Swastikasana? Swastikasana duele por la misma razón. Cuando nos vamos hacia adelante en Swastikasana también es Sukhasana para otras escuelas de yoga. Cuando hacemos Swastika probablemente no moleste, dolerá cuando hacemos Adho Mukha Swastikasana. Cuando nos inclinamos con el tronco sobre las piernas cruzadas, muchas veces los fémures se giran hacia adentro cuando nos vamos hacia adelante, y entonces lo que hacemos es lo contrario. O sea, si antes les dije que pasaba esto y se presionaba hacia la parte externa, si ustedes flexionan la pierna, si esta es la tibia y este es el fémur, imagínense que esta es mi pierna derecha, y van a hacer una flexión sobre la tibia, el fémur tiende a hacer esto, tiende a girar hacia adentro. Y al girar hacia el interior, presiona aquí el menisco interno. Y empieza la molestia en la parte interna de la rodilla. Esa es la lesión que va a molestar también en Padmasana, en la postura del loto, que va a molestar. Hay una serie de posturas, en Baddhakonasana puede molestar también. Y es por desestabilizar las caras de la rodilla en una flexión. Por eso he dicho que hay que aprender a flexionar correctamente la rodilla, hasta los 90 grados primero, y después, más allá de 90 grados, después, si somos capaces de estabilizar los 90. Ahora, si nos metemos directamente en posturas de flexión de más de 90 grados con la rodilla desestabilizada, aparecen las lesiones. Claro, las lesiones en yoga, por hacerlo mal. Claro.
También aquí me preguntan, una persona con desplazamiento de rótula por nacimiento, ¿qué postura debe o no debe hacer? Bueno, la rótula hacia dónde está desplazada. La rótula se puede desplazar hacia adentro, se puede desplazar hacia afuera, es decir, hacia la parte medial, hacia la parte lateral, hacia adentro o hacia afuera. Depende del desplazamiento que tenga, o evidentemente habrá que fortalecer la cara contraria de la rodilla para tirar de la rótula en esa dirección. Habrá que buscar las posturas que tonifican la cara contraria al desplazamiento de la rodilla. Esa sería la idea. ¿Vale? Dolor en Janu Shirshasana. Específicame dónde está el dolor. Janu Shirshasana para mí es una postura que cuando se hace mal, donde va a molestar es en la zona de los isquiotibiales. A menos que estés arrastrando la rodilla y te duela por la parte interior. En ese caso, te digo que es lo mismo que el trabajo de Swastikasana que acabé de explicar anteriormente. Es una desestabilización de la rodilla hacia la parte interior. Janu Shirshasana tiene una pierna así, como tengo el brazo yo, y la otra estirada. La otra está así. Cuando la columna vertebral se inclina sobre la pierna extendida, la pierna doblada tiende a hacer esto y a irse hacia adelante. Es decir, el muslo gira sobre la pantorrilla hacia adentro. Y te pasaría exactamente lo mismo. O sea, el muslo, que normalmente debería mantenerse ahí, lo que hace es girar así, hacia adentro. Se gira hacia adentro y ese giro interno presiona excesivamente aquí, en la parte interior. Entonces molesta el menisco interno de la rodilla en Janu Shirshasana. El de la pierna doblada. Si lo que te está molestando es la pierna estirada, te está rompiendo los isquiotibiales. Eso es otra cosa. Ok, José, tengo aquí una pregunta de Blanca. Dice, si hay dolencia del abductor, ¿mejorará con la práctica de este trabajo de la rodilla? Los aductores son 5. ¿De qué aductor estamos hablando? Si estamos hablando del grácil o recto interno, probablemente sí. Pero los otros aductores hay que trabajarlos con muchas más posiciones. ¿De acuerdo? Ok, dice Gustavo, ¿por qué al flexionar y extender la rodilla se escucha como vidrio molido? Porque tiene sobrepresión dentro de la rótula con respecto a la polea que expliqué anteriormente del fémur. Es decir, lo que te está sucediendo es que el contacto que se produce aquí, entre esto y esto, es demasiado fuerte. Hay presión ahí. Y entonces cuando haces esto, este movimiento, como esto es una superficie irregular, ninguna de estas superficies son perfectamente pulidas, sino que tienen pequeñas irregularidades, lo que estás oyendo es como si estuvieras lijando las superficies. ¿Qué está pasando ahí dentro? Pues ahí dentro lo que está ocurriendo es que se están desgastando el cartílago rotuliano que queda entre la rótula y el fémur y se está desgastando la superficie de cartílago del fémur. Así que hay que buscar extensión a la articulación. Eso es lo que está sucediendo ahí. Dice María Cristina, no tengo el menisco interno de rodilla izquierda y tengo artrosis. ¿Es recomendable realizar estas secuencias? Sí. Dice Luz, si hay dolor de la rodilla, ¿se sugiere descansarla algunos días y después retomar la práctica de yoga? Sí, por ejemplo, si estamos hablando de un dolor agudo, es lo que estoy diciendo, si ustedes a veces hacen un mal gesto o tienen un accidente, algo, y la rodilla le duele, es un dolor agudo, porque ustedes no tienen normalmente dolor. Entonces, ese momento es un momento de una microinflamación de la rodilla, alguna zona de la rodilla está dolida. Eso se le pasará a lo mejor en 48 horas, 72 horas, baja esa pequeña inflamación, deja de doler la rodilla y pueden practicar. Es diferente a las personas que padecen un dolor crónico. O sea, cuando la rodilla duele continuamente es porque ya hay una dolencia instalada ahí, una condropatía, hay una artrosis continua de la rodilla, hay algo que siempre duele. Entonces no van a esperar a que pase el dolor, pues no practican nunca. Pero es diferente una crisis de dolor agudo que un dolor crónico. Con la primera hay que esperar a que pase. La segunda, pues hay que intentar disminuir el dolor de alguna manera. Entonces tendrán que practicar. Esa es la diferencia, ¿vale? Dice Reyes, que ya nos contestó José a la pregunta que le hicimos. Dice Reyes que el dolor es en virásana y es en la parte interna y frontal de la rodilla. ¿Sí? El dolor de virásana es en la parte interna y frontal. Pero entonces no es virabhadrasana, es virásana. Virásana. Amigo. Virásana en la parte, mira, fíjate, esto es un caso interesante. Es bastante común, desgraciadamente, pero sí, interesante. Virásana debería molestar si molesta en la parte externa. Porque normalmente lo que hace virásana cuando se hace mal es machacar el menisco externo, no el interior. Pero cuando tira la parte interna, generalmente es porque hay una sobreextensión de la cara interior de la pierna cuando se practica virásana. Es lo mismo que no estabilizar las caras de la pierna cuando flexiona. Es decir, están flexionando la rodilla, aquí, voy a quitar la rótula ahora. La rodilla está flexionando y debería flexionar de esta manera. ¿Se fijan aquí? El contacto es el mismo.
Pero si hay una sobreextensión de la cara interna, le va a pasar esto. Y esa sobreextensión está llegando al ligamento colateral, lo está sobreextendiendo, este ligamento de aquí, y está sobreextendiendo esto de aquí. Entonces te produce esa molestia. ¿Qué deben hacer? Pues deben intentar descender la parte interna del muslo, elevando un poquito la parte exterior de la cadera hasta que la parte interna del muslo llegue al suelo. Normalmente en Virasana, en este tipo de movimientos, se levanta excesivamente por la parte interior y entonces molesta. Hay que equilibrar. Si extiendes la pierna, deberías darte cuenta que la rodilla debe estar de frente, como cuando hacemos Tadasana. Pero cuando flexionamos la pierna tiende a girarse hacia afuera también. Entonces, la parte interna se sobreextiende y la externa se machaca. En Virasana, a veces duele el exterior porque se machaca, pero a veces duele la interna porque se sobreextiende. El caso tuyo es el segundo. Hay que estabilizar la rodilla. Eso está explicado en la explicación de Virasana del curso, está grabado. Lo tenemos precisamente puesto. ¿Vale? En ese caso no debes sostener la pierna. No debes hacer Virasana sosteniendo ese dolor. Tienes que aumentar la altura de la pelvis y deberías ajustar la rodilla. ¿Vale? Muy bien. Dice Jardín Said Núñez, cuando estoy de pie y dejo una rodilla tensa recibiendo casi todo el peso del cuerpo, si quiero cambiar de posición se me queda trabada la rodilla, es un dolor intenso salir de esa posición. Eso es un caso claro de hiperlaxitud de rodilla. La rodilla se encaja hacia atrás y cuando vas a salir de la posición duele. Duele porque la rótula se ha encajado demasiado en el surco del fémur. Eso es un caso de hiperlaxitud. ¿Qué tienes que trabajar? Pues tienes que trabajar la fortaleza de los isquiotibiales y de los gemelos, que son los flexores de la pierna, para evitar que la tibia ceda espacio hacia atrás demasiado. Ese es el trabajo. Especialmente en la postura de Dandasana, que es la posición que di en este curso para educar eso. ¿Vale? ¿Por qué duele cuando apoyamos la rodilla en el suelo? Sí. Eso generalmente cuando hay dolor por el apoyo de la rodilla en el suelo, depende de la rodilla, de la posición que sea. Cuando uno se apoya en el suelo, generalmente el apoyo viene aquí, a la cabeza inferior de la tibia. Es decir, si ustedes flexionan la rodilla 90 grados, se apoyan, fíjense, voy a apoyar la tibia aquí en el suelo. La cosa quedaría más o menos así. Es más, le voy a poner la rótula encima para que lo vean. Yo hago esto. Esto es una rodilla flexionada, pero fíjense que el fémur llega hasta aquí, esto es rótula y esto ya es tibia, aquí abajo. Si yo pongo a 90 grados esto en el suelo, si se fijan, ahí lo que apoya es la tibia, porque la rótula está en el aire, ¿lo ven? Está apoyada la tibia, no sé si lo ven ahí o no se ve. Sí, se ve perfectamente. ¿Se ve, no? Entonces, si duele, tengan en cuenta que hay cierto reblandecimiento de este tendón, que es el tendón que va de la rótula a la tibia, es decir, la parte baja del tendón, no el alto, porque esto de aquí arriba es el tendón del cuádriceps. Y esto aquí abajo es el tendón rotuliano. El tendón rotuliano, igual que el cartílago rotuliano, puede reblandecerse o molestar en periodos en estadios muy incipientes de una condropatía rotuliana, por ejemplo. O sencillamente que han estado haciendo flexiones y extensiones de la pierna con los cuádriceps destonificados y han resentido un poquito ese tendón. Normalmente, si ese tendón está duro, no está reblandecido, no está dañado ni inflamado, ustedes podrían apoyarse perfectamente en la cabeza de la tibia sin dolor. ¿Vale? O sea que siempre que aparece ese dolor ya hay una mínima inflamación, ya hay un mínimo reblandecimiento, ya hay un mínimo impacto negativo sobre el tendón rotuliano, que puede ser indicio de una condropatía rotuliana incipiente grado 1, el primero de todos, el más básico, que muchas veces no se detecta sino por cosas como esa que me dices. ¿Vale? Dice Pablo, en Tadasana, la rotación interna de los muslos depende de si eres pronador o supinador, ¿verdad? Pregunta. En cierta medida. En cierta medida. ¿Por qué? Porque muchas veces, miren, la tibia es un hueso, lo que aquí no se ve la tibia completa, pero estamos hablando ya de tobillo, tibia, cadera. La tibia es un hueso que tiene cierta rotación. Entonces, muchas veces ustedes ven que los pies, si esta es la línea del pie, esta es la rodilla, si el pie está girado hacia acá, la rodilla a veces está de frente. La tibia tiene una rotación. Y a veces cuando esta persona pone el pie de frente, sencillamente la rodilla se le va hacia adentro. Depende de la rotación de la tibia. Cuando el puente cae, si el pie es plano,
evidentemente genera una rotación de la pierna hacia adentro. Personas que tenemos pie plano, yo tengo el pie plano, y cuando no fuerzo al puente y el pie se me cae por la parte interior, la rodilla tiende a girarse hacia adentro. Pero muchas veces, incluso sin el pie plano, hay personas que tienen una posición de rodillas hacia adentro independientemente del pie plano. La correcta formulación aquí sería: el pie plano induce a cierta rotación interna de la pierna, cierto, pero no necesariamente en Tadasana está condicionada la posición de la rodilla solo por el puente del pie. Está condicionada además por la rotación de la pierna, de la tibia, está condicionada por la supinación o pronación de la pelvis en la parte alta, o sea, la flexión o la extensión pélvica en la parte alta y la entrada del coxis, y está condicionada también por la forma del fémur y la fortaleza de los rotadores internos de las caderas con respecto a los rotadores externos y los piramidales que están por detrás. Todo eso y mucho más incide en la forma de rotación de la pierna. ¿Vale? De Amparo dice, soy instructora de yoga, solo duró un año el curso. ¿Cuánto tiempo de trabajo personal es indicado para poder comenzar a dar clases a terceros? Entiendo que el yoga es un modo de vida y debemos trabajar en uno mismo, ¿sí? Desde tu propia experiencia, ¿qué aconsejas? Amparo, yo no dejo de aprender todos los días. Llevo más de 15 años dedicado exclusivamente a la enseñanza, más de 15 años, y voy para 25 años de práctica, y no paro de aprender. Lo importante es, como siempre le decimos a los profesores de Nexo Yoga y a los alumnos de Nexo Yoga, ¿qué problemas quieres resolver? ¿Qué conocimientos tienes que saber y tener para resolver ese problema? ¿Qué hicimos nosotros hoy, por ejemplo? ¿Vamos a resolver los problemas de la rodilla del mundo entero? No, vamos a responder a estos problemas. Y para resolver a estos problemas necesitamos este conocimiento que yo les he dado aquí y necesitamos estas posturas. Tú aprende a limitar el espacio de enseñanza que vas a dar a resolver los problemas específicos que vas a resolver. Por ejemplo, introducir las asanas básicas a las personas para que comprendan el principio básico de asana. Para eso, ¿qué debes saber? Y entonces empieza a enseñar desde ese espacio de conocimiento y empieza a avanzar. O sea, si no, las titulaciones de profesores serían infinitas y ninguna, por buena que sea y por muy buen profesor que sea, les pueden dar nunca todo el conocimiento. O sea que yo creo que si eres humilde en tu práctica, en tu enseñanza y te limitas y eres honesta y eres una buena profesional, vas a saber decir hasta aquí llego yo y a partir de aquí no sé. Teniendo eso por delante, puedes enseñar desde la honestidad de tu conocimiento realizado, lo que tú hayas realizado, no lo que sepas teóricamente, sino lo que hayas puesto en práctica y sea así en tu cuerpo primero y luego en los demás. Puedes enseñar ya, si tienes una titulación y si tienes por lo menos la realización básica de lo que se te ha enseñado. No enseñes sin llevar a la práctica todo lo que te han enseñado. Y ya está. Esa es mi experiencia, ese es mi consejo. ¿Qué más? Aprovechen, de verdad, es una oportunidad muy interesante tener todo el valor que tiene el curso, toda la estructura, toda la información destilada. Yo que he estado atrás del trabajo que ha hecho José Antonio y ha hecho nuestro cámara, nuestro equipo de la empresa de cámara y todo, toda la parte que está en la estructura del curso, cómo accedes, es de un enorme valor por un pago realmente simbólico. Así que el que no, igual que $37, es un pago muy económico, porque queremos simplemente que todo el mundo tenga acceso con un pago simbólico. Pero deberían aprovechar la oportunidad si están pensando en practicar con dolor de rodilla. Es un excelente regalo de Navidad, ya te digo. ¿Sí? Ahí te lo dejo. José, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, familia, muchísimas gracias a todos los que están aquí, a todos los que han aprovechado la posibilidad de unirse a este curso, por toda la atención. Bueno, yo creo que van quedando muy pocos cupos, así que sería un placer enorme que primero que estés en la siguiente presentación. Preguntaron 3 o 4 personas cuándo algo de hombros, ¿sí, José? Sí, es el Así próximo que yo creo módulo. que el siguiente trabajo que vamos a lanzar, no sé si también está entre todo lo que es algo más de pies o de Probablemente hombros caderas. también, José. Probablemente caderas. Probablemente caderas, ¿no? Sí. Probablemente caderas. Sí. Vale, perfecto. Sí, yo creo que por ahí están varios tiros. Quedan todavía 220 personas en sala, así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron.
Vamos a intentar subir el vídeo ya renderizado con las imágenes, con las diapositivas para que lo puedan ver. No sé qué habrá pasado, intentaremos investigar cuál es el tema técnico. Y nada más. José, hasta la próxima, maestro. Hasta la próxima. Namaste. Namaste.